Saludos, segundo año, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos entrando en la Primera Guerra Mundial. Ya el camino quedó pavimentado, quedó todo ordenado, las veredas construidas, los arbolitos, todo perfecto para que Europa entrara, ¿sí?, de cabeza y sin ningún problema en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Recuerden, se forman dos bloques. La Triple Entente, Rusia, Francia y Gran Bretaña, y la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Italia que después se va a dar vuelta como un panqueque, ¿sí?, como una tortilla, como una omelette. O como un omelette, no me acuerdo cómo se dice. ¿Sí? Italia, cuando ve que Alemania está yendo hacia la derrota, en 1917 se pasa de bando, traiciona a la Triple Alianza y se pasa a la Triple Entente. Vamos a ir para adelante y para atrás, ¿sí?, constantemente con la Primera Guerra Mundial. En 1917 se suma Japón a esta Primera Guerra Mundial y también Estados Unidos, que llega como en septiembre de 1917. Así que Italia al final, en la Primera Guerra Mundial, queda del lado de los ganadores. Ya lo vimos, ya lo dijimos, ya lo hablamos, ya lo leímos, pero no queda mal reforzar que Alemania llega tarde al reparto colonial, ¿sí?, a pesar de que la conferencia en la que se repartieron África y Asia, las potencias europeas, se realizó en Berlín, ¿sí?, Alemania no obtuvo todo lo que quería, llegó tarde, tenía envidia de Gran Bretaña, a la vez que se estaba desarrollando como una potencia industrial, cosa que Gran Bretaña no veía con buenos ojos. Lo mismo que Francia, que había perdido Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana de 1870. ¿Sí? Había perdido parte de su territorio. Cuando se firma el Pacto de Versalles al final de esta Primera Guerra Mundial, Francia recupera esos territorios. Lo de Italia lo remarco por la cuestión de las alianzas. A veces las alianzas duran 3 meses, 2 meses, pero las traiciones y las conveniencias diplomáticas hacen que los países hagan cosas como la que hizo Italia en la Primera Guerra Mundial. Cuando vio que ¿sí?, Alemania se iba para abajo, saltó del barco, ¿sí?, y se cambió de embarcación. Previo al estallido de esta Primera Guerra Mundial, hay varias crisis y demostraciones de fuerza por parte de Alemania, como diciendo, acá estoy. O sea, que me haya tranquilizado y todavía no hayamos ido a la guerra, no significa que no esté dispuesta, ¿sí?, a tomar lo que quiero para mí. De hecho, esta Primera Guerra Mundial estuvo a punto de estallar, no como guerra mundial, pero sí como un conflicto grave y bastante extendido en 1911, cuando Alemania protestó metiendo un acorazado en el puerto de Agadir, como dice la página 117, ¿sí?, protestando por la presencia de Francia. Estuvieron a punto de comenzar a los tiros. Vamos a ver, señores, las pistolas son de juguete. Y eso no sucedió en ese momento. Este camino tan bonito, tan prolijo, pavimentado, veredas bonitas, flores, arbolitos, ¿sí?, el camino con los carteles diciendo Primera Guerra Mundial para allá, bueno, también tuvo otros conflictos anteriores, también están en la página 117 del Manual de Santillana, los conflictos en los Balcanes, ¿sí?, la zona de Grecia, Bulgaria, Rumania. Austria se queda con Bosnia-Herzegovina, así de simple. Va y dice, esto es para mi imperio, protesten todo lo que quieran, a mí no me importa, lo incorporo a mi imperio. Hay protestas de Rusia, Rusia está aliada con Francia, Francia y Rusia están aliadas con Gran Bretaña, y así se van acercando cada vez más al estallido de la Primera Guerra Mundial. Cuando el profesor Blanco era chico, la guerra mundial se decía que había empezado porque habían asesinado a un archiduque y a su esposa, como que esa era la razón por la que se había desatado la Primera Guerra Mundial. En realidad ese fue el fósforo adentro del tanque de gasolina. ¿Sí? Todo esto que explotó en 1914 se venía cocinando, al principio a fuego lento, con las apetencias colonialistas de Alemania, que no las veía satisfecha, con todo lo que se habían quedado
Gran Bretaña y Francia en el reparto de la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885, y con todos estos conflictos que se dieron principalmente en los Balcanes. La debilidad del Imperio Otomano, hoy el Imperio Otomano es Turquía, que ya venía perdiendo posesiones en Europa desde principios del siglo XIX. Entonces, este fósforo que echan dentro de este tanque de gasolina en el que se había convertido esta Europa imperialista, explota cuando asesinan a Franz Ferdinand, archiduque del Imperio Austrohúngaro. Esto está bien explicado en la página 119, lo asesinan en Sarajevo, en Serbia, un nacionalista serbio. Austria-Hungría dice, quiero entrar a investigar. Los serbios dicen, no, acá vamos a investigar nosotros. Austria-Hungría dice, voy a entrar igual. Rusia dice, yo voy a apoyar a Serbia, ustedes austríacos no se metan porque vamos a entrar en problemas. Y empieza a funcionar el sistema de alianzas. Alemania dice, Austria-Hungría tiene derecho a entrar, vamos a apoyar a Austria-Hungría, al Imperio Austrohúngaro, y empieza a moverse la rueda de la Primera Guerra Mundial. Si a todo esto sumamos lo que ya vengo hablando hace varias clases sobre el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico en cuanto a las armas, como vimos en el video del otro día de la Primera Guerra Mundial en 7 minutos, imagínense todos esos ingredientes, el guiso que sale de ahí. Una Primera Guerra Mundial que duró 4 años, que se llevó 20 millones de vidas aproximadamente. Pensemos que esta guerra fue en 1914, el control sobre la cantidad de víctimas, sobre los números de víctimas, no puede ser tan exacto como en la actualidad, por ejemplo. Una Primera Guerra Mundial en la que va a estallar la pandemia de la gripe española, que vamos a estar viéndola en alguna otra clase más adelante. Una pandemia de la que realmente no se tienen los números exactos. Hay quienes dicen que murieron 15 millones de personas, hay quienes dicen que murieron hasta 100 millones de personas en un mundo que no tenía 7.000 millones de habitantes como ahora, sino muchísimo menos. Una cepa de la gripe que se rastreó hasta un campamento militar en Estados Unidos y fue llevada por los soldados hasta Europa, por los soldados estadounidenses hasta Europa, y que se llamó gripe española, porque como España no participó de la Primera Guerra Mundial, su prensa no sufría censura. En cambio, en la prensa de los países beligerantes había censura y no se informaba de la impresionante cantidad de muertos que esta gripe estaba provocando. Como la noticia salió en la prensa española, se la bautizó gripe española, aunque el origen no estuvo en España. Entonces ustedes estuvieron trabajando en el cuaderno de actividades sobre todo el proceso de rearme, las alianzas y el camino final, ¿sí? Las últimas fechas que llevaron al efectivo estallido de esta Primera Guerra Mundial. Una guerra que en principio muchos de los jerarcas militares no entendieron y seguían mandando a sus soldados, ¿sí?, a pelear como si estuvieran peleando en la guerra franco-prusiana de 1870, cuando lo que estaba pasando, lo que había ahora, eran aviones, eran los primeros acorazados tanques, eran ametralladoras y mandaban a la caballería con sables y espadas. Usaban tácticas antiguas frente a una guerra que se estaba modernizando, que se estaba automatizando, que se estaba industrializando.
Bueno, entonces esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.